Revelado. Por solo $6, 3 mujeres apaches sorprendieron al mundo al rechazar pertenencias. En un pequeño pueblo en la frontera de Estados Unidos y México, donde las tradiciones y las luchas se entrelazan en el día a día, María, Ana y Sofía se enfrentan a la vida con un elaborado anhelo en sus corazones. María, la mayor, es un ancla de su cultura, una voz que recuerda la importancia de las costumbres ancestrales. Pero hoy, incluso ella siente la presión. La oportunidad de llevar a cabo un proyecto que podría cambiar sus vidas, y la de su comunidad, está al alcance de sus manos. Solo necesita el valor para dar ese primer paso. Ana lo anhela. El dinero podría aliviar las cargas que la agobian. Sofía, impulsada por su fusión entre sueños y realidades, se visualiza inmersa en una nueva vida. El concurso que han descubierto es más que un simple evento. Es una puerta a un futuro que, en su cabeza, se expande como un horizonte brillante. Pero María, tratando de mantener el foco, lanza la idea de sacrificar lo material. $6, dice. Despojándose de sus pertenencias más simples, pueden cambiar todo. La determinación en su voz la hace temblar, opacada por la incomprensión de Ana y Sofía. Las dudas pululan en la mente de María. ¿Qué significa sacrificar tanto por algo que parece inalcanzable? Se siente atrapada entre el legado que representa y la urgencia de un nuevo comienzo. Esa noche estrellada, el murmullo del viento parece arrastrar las voces de sus ancestros, guiándola hacia un camino lleno de incertidumbre. Mientras Ana y Sofía están entusiasmadas, imaginándose la gloria de ganar, María lidia con el eco de su herencia cultural, que le dicta que el verdadero valor no se mide en dinero. Debería dejar que sus compañeras sigan soñando con la riqueza, mientras ella carga con el peso de su tradición. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. El día de la presentación se acerca, y María siente el nudo en su estómago. La angustia la consume. Las palabras que había ensayado se disipan en su mente. La confianza se tambalea mientras espera su turno frente al jurado. El pulso se acelera. Las manos tiemblan. ¿Podrán entender? Su sacrificio, el de renunciar a lo que poseen, es más que una simple estrategia. Se siente la presión de demostrar que sus intenciones son puras. Ana y Sofía la miran, llenas de esperanza, pero también con una inquietud palpable. El reloj avanza, cada tic-tac se siente como un reto. María cae en un abismo de reflexiones. ¿Y si este es el momento para que su comunidad sea valorada por su cultura en vez de por sus posesiones? ¿Podrán las mujeres que han luchado siempre cambiar la percepción de quienes las juzgan? La mirada del jurado, fría y distante, la atraviesa. Su corazón late con fuerza, y en un destello de claridad, sabe que está a punto de tomar una decisión que podría descarrilar su destino. El momento crucial se acerca. ¿Logrará María alzar la voz, desnudando su alma ante un jurado que, tal vez, nunca entienda? Con cada palabra que está por pronunciar, se siente el peso de la historia, de sus ancestros, apretando su pecho. Todo en su interior grita que el verdadero desafío no es solo presentar un proyecto, sino luchar por el reconocimiento de su identidad. ¿Podrán estas 3 mujeres hacer que el mundo valore la herencia y el amor por su comunidad? La tensión se apodera del aire, y la incertidumbre deja un sabor amargo en sus labios mientras el tiempo se agota. Las horas previas a su presentación se deslizan como un río lento, cargado de incertidumbres.
María observa a su alrededor. El bullicio del evento, la adrenalina en el aire, el murmullo de las voces que compiten por la atención del jurado. Para ella, sin embargo, cada momento se convierte en un desierto helado, donde la soledad de su decisión parece amplificarse. Su mente, un torbellino de dudas y aspiraciones, divaga entre el pasado y el presente. La imagen de su abuela, tejiendo historias por las noches, resuena en su corazón. Esa herencia cultural que parece un ancla, atada a ella, la empuja a explicar no solo un plan de negocios, sino su propia alma. ¿Es suficiente mostrar lo que son? ¿O necesitan demostrar lo que son capaces de construir? Es la pregunta que la consume mientras se prepara. El eco de la voz de su abuela parece advertirle que las palabras que no se pronuncian pueden ser las más poderosas. Su mente se detiene en el sacrificio que han decidido hacer. Cada una de ellas ha dejado de lado algo significativo. Ana ha entregado sus ahorros, mientras que Sofía vendió un collar que había heredado de su madre. Pero esto, piensa María, no es un simple intercambio. Es una manifestación de amor y resistencia. En ese instante, comprende que están forjando su identidad a través de la privación. El hecho de que puedan presentarse ante el jurado con el peso de sus decisiones individuales agrega una dimensión más profunda a su lucha. Mientras la llamada de su nombre resuena, el nudo en su estómago se transforma en una chispa de energía. Avanza hacia el centro del escenario. Cada paso una mezcla de valentía y temor. Las miradas del jurado son incisivas, penetrantes, como una evaluación de no solo su proyecto, sino de su esencia. Las palabras que había considerado recitar se desvanecen, pero en su lugar surge una verdad familiar. Se siente cada vez más ligera, como si la carga del legado comenzara a dispersarse. Con un susurro decidido, comienza a hablar de su comunidad, su rica cultura, la belleza que reside en la simpleza. No solo presenta el proyecto prometedor que tienen en mente, sino que comparte las historias que han tejido a lo largo de generaciones, las esperanzas que encienden su lucha. Con cada palabra, el miedo se transforma en pasión, en un deseo de conectar, de hacer que los demás entiendan que su valor no está en lo material, sino en su capacidad para soñar y luchar. Ana y Sofía la observan desde las sombras de las luces, sintiendo la energía que emana de ella. La conexión que están creando no depende del dinero, sino del amor que sostienen entre ellas, un amor que desafía las sombrías presiones de su entorno. María ve que el jurado escucha, algunos asintiendo, otros mostrando semblantes de sorpresa. Una ligera sonrisa se dibuja en su rostro. Tal vez, solo tal vez, podrían entender. Al terminar su presentación, el silencio inunda el lugar, como si el tiempo se hubiera detenido. La tensión se siente, palpable, en la sala. María observa los rostros del jurado, buscando señales de aceptación. Se pregunta si logró tocar el corazón de ellos, si su mensaje traspasó las barreras de los prejuicios. La incertidumbre comienza a invadirla de nuevo. Sin embargo, en su interior surge una realización profunda. Ya no está sola en esta lucha. Mientras el jurado deliberará, se siente más conectada que nunca con su herencia, dando un paso hacia la autoaceptación y el reconocimiento de su fuerza interior. Pero, al mismo tiempo, una sombra se asoma en su mente. Algo no está del todo bien. Con el brillo de la esperanza y el peso de la tensión, una extraña sensación de que una nueva lucha les espera se cierne sobre ella. ¿Qué secretos aguardan en la decisión del jurado? ¿Y si su esfuerzo no es suficiente en un mundo que exige más de lo que están dispuestas a dar? Mientras avanza la deliberación, se pregunta si su sacrificio realmente valdrá la pena. La tensión se apodera de la habitación, y el futuro de sus sueños pende de un hilo. Los minutos se deslizan, cada segundo cargado de una ansiedad creciente, como el zumbido del aire cargado de electricidad antes de una tormenta. María, aún en el silencio que la rodea,
sigue sintiendo el eco de sus palabras resonar en su mente. La presentación ha sido liberadora, pero eso no disminuye la presión. Una revelación inquietante se inyecta en sus pensamientos. No solo están compitiendo por un premio, sino que deben probar su valía en un mundo que reduce el valor de las personas a lo tangible, a lo mesurable. Ana y Sofía se acercan a ella, ofreciendo su apoyo. La primera es consciente de la fragilidad de las esperanzas que han puesto en esta idea. El sacrificio económico de Ana puede ser temporal, pero la traición a sus aspiraciones más profundas pesará más allá de esta competición. Por su parte, Sofía, la más pragmática de las tres, en un impulso de protección, se pregunta si deberían haberse expuesto así. ¿Y si el jurado no entiende? ¿Y si se ríen de nuestra historia? Las palabras de Sofía resuenan, golpeando la puerta de sus inseguridades. María se siente cuestionada, obligada a enfrentar no solo el juicio del jurado, sino también sus propios temores. La balanza entre el orgullo y la vulnerabilidad se tambalea. Necesita encontrar la forma de transformar esa incertidumbre en fortaleza, de derribar las paredes de su imaginación que sostienen la posibilidad del fracaso inminente. Mientras miran al jurado, María siente que algo cambia en la atmósfera. Una mirada curiosa cruza por la sala. Parece que los miembros del jurado han comenzado a susurrar. La piel de María se eriza. La comunicación no verbal dicta que están evaluando más que solo un proyecto. Ella se encuentra en una encrucijada de emociones, reflexionando sobre la exigencia de demostrar no solo el valor de su idea, sino también de ser vistas más allá de los estigmas que las rodean. En ese momento, una idea se introduce abruptamente en su mente. ¿Y si pudieran convertir lo que podría ser su debilidad en poder? Un grupo de aspirantes con un gran vacío personal, dispuestas a regalar objetos por el sueño que anhelan, podían llegar a ser el símbolo de una resistencia más amplia. La lucha de tres mujeres que, por sí mismas, enfrentarían el mundo, y su rechazo sería un reclamador de fuerza. La historia que representa no necesita ser plateada. Brilla por sí misma en la crudeza de la verdad. Una de las miembros del jurado se levanta para hacer preguntas. Vamos a ver si ese interés va más allá de la curiosidad superficial que las mujeres han estado afrontando. María decidió que, en ese instante, no está dispuesta a dejar que su historia se quede en la sombra. Responderá no solo con datos sobre su plan de negocios, sino con el fuego de su herencia, su dolor y sus esperanzas. Mientras se prepara para responder, la atmósfera cambia drásticamente. Las risas que antes sentía despectivas se convierten en miradas inquisitivas. Hay un súbito cambio, una percepción de dignidad en su disposición, de fuerza en su vulnerabilidad. Como respuesta a las preguntas formuladas, se siente más organizada, más segura, y comienza a relatar su visión, vinculando su proyecto con cada sacrificio que han hecho. Las palabras fluyen, y con ellas, la energía dentro de la sala se carga de tensión creativa. Pero en la penumbra de su alegría emergente, una inquietud le atraviesa las venas. ¿Qué sucederá si el jurado, aún conmovido, decide que su propuesta no es viable? El pensamiento la persigue, una sombra latente dentro del proceso. De repente, un rumor parece crecer en la sala. Murmullos inaudibles transforman la energía repleta de conexiones humanas en un constante devenir de especulaciones. Las preguntas que comenzaban a formarse en su mente, ahora se ven amenazadas por el pánico. Es un momento crucial, pero su crecimiento personal, su lucha ha sido más que suficiente para permitirle hacer frente a cualquier adversidad. La balanza de su batalla no solo se balancea entre la aceptación y el rechazo, sino también entre la capacidad de rebelarse contra el miedo y la permanencia del silencio. Cuando finalmente capta la atención del jurado, un reconocimiento importante se hace evidente. Aún queda un camino por recorrer, uno que la llevará a un momento de verdad que podría definir no solo su futuro, sino también la esencia misma de lo que significa ser valiente.
Con un nudo en el estómago y el corazón palpitando, se pregunta, ¿estará dispuesta a ir más allá de sus límites, incluso si eso significa enfrentar el posible desprecio que podría deslizarse por entre los miembros del jurado? Así, la sala se convierte en un campo de batalla emotivo, donde cada palabra cuenta, y cada silencio puede ser un veredicto. La decisión del jurado se convierte en más que un simple día de competencia. Es la apertura de un nuevo capítulo en su vida, uno que podría llevarla a descubrir caminos que ni ella hubiera imaginado. Las tensiones palpitantes dentro de María se transforman en un frenesí de determinación. El jurado, miradas expectantes e intrigantes, se enfrenta a la historia que ella y sus compañeras han tejido con amor y sacrificio. Las preguntas que no dejan de retumbar en su mente, ¿serán entendidas? ¿Serán valoradas? Se entrelazan con una nueva resolución. No solo luchar por el reconocimiento, sino también para dar voz a aquellas que, como ellas, han sido desamparadas. Mientras habla, cada frase se convierte en un ejercicio de autoafirmación. Explica detalladamente cómo su propuesta no es solo un plan de negocio, es un acto de reconciliación con su pasado y un grito de esperanza para las mujeres que comparten su historia. La intensidad de su relato hace que la sala se convierta en un espacio de resonancia. Se percata de que, en cada respiración profunda, cada pausa cargada de intención, está forjando su identidad en tiempo real, convirtiendo sus temores en palabras curativas. Su discurso inicia una transformación no solo en ella, sino también en el jurado. A medida que avanza, nota cambios en los rostros que la rodean. Asombro, empatía, incluso la chispa de la conexión. Es un juego de emociones donde cada mirada atenta se siente como un retorno a casa. Sin embargo, su vulnerabilidad también se siente como un arma de doble filo. La revelación personal arrastra consigo las memorias más dolorosas. Por un instante, duda si su historia es lo suficientemente sólida para sostenerla frente a una evaluación fría y calculada. En un momento de lucidez, María se da cuenta de que no solo debe defender su proyecto, sino también su esencia. Con cada palabra, deja atrás la imagen de una mujer temerosa e invoca a la guerrera que ha permanecido oculta. La lucha por su conglomeración de esperanzas y sueños plantea un dilema crucial. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar? La competencia se convierte no solo en un desafío profesional, sino en un reflejo de su propia lucha interna por aceptarse y reclamar su lugar en el mundo. En un giro inesperado, una de las miembros del jurado se inclina hacia adelante y con una voz que resuena en el silencio, pregunta: ¿qué pasaría con sus aspiraciones si esta propuesta no resulta como esperan? Esa pregunta la atraviesa como una descarga eléctrica. Es un instante en que la sala se detiene, y las miradas se centran, fusionando curiosidad y crítica. Las palabras se convierten en armas, y la batalla sobre su futuro acecha en el aire. María siente que es el momento de confrontar no solo el juicio del jurado, sino también el de sus inseguridades más profundas. Sin titubear, le responde que el valor de sus aspiraciones no depende de la aceptación externa. Se da cuenta de que su propuesta, por discordante que sea para algunos, contiene la esencia de su lucha. Es un acto de resistencia. Así que, si el rechazo es la respuesta, aprenderá a descubrir nuevas formas de seguir adelante. La luz que comienza a brillar en su interior también enciende la sala. La atención ya no es fría. El interés genuino empieza a manifestarse. La energía revive, un impulso colectivo se siente en el aire. Es un momento de autenticidad, donde cada miembro del jurado parece contemplar su humanidad a través de su voz. A medida que concluye su presentación, la incertidumbre todavía abriga su corazón, pero ha tomado un paso hacia lo que no se atrevían a manifestar: la autovaloración que se construye desde adentro, independientemente del resultado que vaya a recibir. La sala se siente más amplia, como si el aire mismo reconociera el valor del esfuerzo. Sin embargo, en el fondo, un eco persiste.
La posibilidad de una decisión adversa se cierne como una nube oscura. María observa el jurado que intercambia murmullos y gestos. La espera es palpable. Cada segundo se siente como una eternidad. Ella se pregunta si aún tendrán el valor de no solo ver su propuesta, sino de reconocerles como mujeres con una historia real. Puede que este sea el instante que defina su futuro, pero ahora se da cuenta de que su viaje está dando forma a su identidad, independientemente de la respuesta. Con una mezcla de esperanza y ansiedad en el aire, una voz del jurado interrumpe la danza del silencio. Antes de hacer una decisión, necesitamos entender una cosa más. Ese giro inesperado desafía a María, sumergiéndola en el abismo de su auténtica esencia, donde cada decisión cuenta, y cada palabra puede ser un nuevo comienzo. La pregunta que resuena en su mente es inmediata. ¿Está lista para descubrir lo que realmente significa enfrentarse a sus propios límites y las expectativas de otros al mismo tiempo? La sala permanecía en un inquietante silencio, mientras la voz del jurado se desvanecía en el aire cargado de tensión. María tomó un respiro profundo, tratando de asimilar la magnitud de la pregunta que acababan de lanzarle. Estaba lista para despojarse de su propia vulnerabilidad y arrojarse al abismo de su realidad más íntima. La luz del día comenzaba a desvanecerse, dejando caer sombras en los rostros expectantes del jurado. Era el momento de enfrentar no solo lo que había dicho, sino también lo que no había revelado. Con cada palpito de su corazón, la determinación se incrementaba. Necesitaba ser clara no solo en su mensaje, debía descubrir lo que realmente deseaba para sí misma en este momento. Recordó los días en que las inseguridades la habían mantenido amarrada a la sombra de sus sueños. ¿Qué pasaría ahora si realmente se liberaba de esas cadenas? Esa idea chispeante empezó a tomar forma en su mente. Entiendo lo que preguntan. Comenzó con una calma que no sentía por dentro. Mi valor no está asociado a la aprobación que pueda recibir hoy. Si esta propuesta no resulta como espero, eso no significará que mi esfuerzo haya sido en vano. Al contrario, cada paso, cada palabra, cada rasgo de mi historia cuenta. Estoy aquí porque quiero reclamar lo que es mío, mis sueños, mis aspiraciones y mi derecho a ser escuchada. Las palabras resonaban en sus oídos como un eco de liberación. El jurado quedó perplejo, visiblemente impactado por la profundidad de su respuesta, pero en María también se despertaba una nueva realidad. Esa respuesta le otorgaba un poder transformador que comenzaba a conmoverla. Había trascendido el miedo a la evaluación, y en su lugar había infundido un sentido de propio valor y autonomía. Los murmullos del jurado se convirtieron en un susurro sereno de contemplación. Sin embargo, aunque podía sentir la energía en la sala cambiar, sabía que aún enfrentaba un desafío interno monumental. Era el momento de descubrir cómo se enfrentaría a la respuesta del jurado. Enfrentar el temor al rechazo también implicaba vislumbrar el abismo de sus aspiraciones y la posibilidad de seguir adelante, incluso si no recibía la validación que anhelaba. Al cerrar los ojos un instante, visualizó su futuro en términos de posibilidades. En su mente, proyectó una imagen de sí misma persiguiendo nuevas oportunidades, haciendo conexiones auténticas y apoyando a otras mujeres en su camino. Esa visión se entrelazó con su presente, y por primera vez se sintió más allá de la llena expectativa del jurado, como si el futuro estuviera en sus manos, independientemente de lo que ese panel decidiera. La voz del jurado volvió a elevarse. Lo que has dicho es poderoso, pero necesitamos entender cómo planeas implementar tu propuesta a largo plazo, y si estás realmente preparada para los obstáculos que eso conlleva. La pregunta desnudó una de las dimensiones más críticas de su ambición: la ejecución práctica de su sueño. María sintió un escalofrío que la hizo temblar. Las dudas antiguas empezaron a asomar, cuestionando su capacidad para materializar lo que había comenzado. Sin embargo, dentro de ella,
La guerrera que había descubierto empezaba a desafiar esos pensamientos. Sabía que no estaba sola. La historia que había compartido era parte de un entramado de resiliencia. Mientras las palabras se agolpaban en su mente, se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Tenía que encontrar la manera de entrelazar la visión de su propuesta con la dureza del camino por delante. La claridad que había alcanzado acerca de su valor personal debía traducirse en una estrategia tangible. Sintió que el próximo golpe en su viaje no solo sería la respuesta del jurado, sino una oportunidad de desatar la ambición que había despertado. Sería capaz de elaborar un plan sólido que sostuviera su visión, un plan que no solo impresionara a los miembros del jurado, sino que la conectara profundamente con sus propias aspiraciones. Esa interrogante la mantendría despierta durante la noche. El desafío estaba lanzado. Era su momento de brillar o caer en la indefinición. Mientras los murmullos continuaban, María supo que la batalla más decisiva apenas estaba comenzando. Estaba lista para moldear el camino hacia su futuro, o se quedaría anclada en el miedo a lo desconocido. Una lucha por la supervivencia de su visión y su identidad se avecinaba. María se sacudió, sacando la vista de su interior. La pregunta del jurado retumbaba en su cabeza mientras un sudor frío recorría su frente. Era un despertar abrupto a la realidad que enfrentaba. No solo debía presentar una idea, requería un plan concreto que diera vida a su visión. El eco de las expectativas, tanto las propias como las ajenas, amenazaba con ser abrumador. Mientras recapitulaba lo que quería lograr, se dio cuenta de que algunas de esas ideas se entrelazaban con recuerdos de su infancia. Su abuela siempre decía que lo que se propone se logra, si se trabaja con constancia. María nunca había considerado esa sabiduría como un principio tangible hasta ahora. Se sintió inspirada en medio del caos. Tenía que tomar esos fragmentos de su pasado y convertirlos en ladrillos para construir su futuro. La sala seguía llena de murmullos, pero María eligió concentrarse en su respiración. La tarea que tenía por delante era monumental, pero una chispa de determinación se encendió en su interior. Comenzó a desglosar su propuesta en pasos pequeños. Con cada fragmento tangible que formulaba, sentía que la tormenta en su mente se calmaba. Había que definir metas específicas. No quería solo soñar, quería proyectar un camino claro hacia la realización. Centrándose en su deseo de apoyar a otras mujeres en su camino, comenzó a esbozar la posibilidad de talleres y mentorías, donde pudieran compartir experiencias y formar una red de apoyo. Sabía que para construir esa red, necesitaba abordar el concepto de vulnerabilidad, no como una debilidad, sino como un hilo de conexión. Los obstáculos que habían enfrentado y las lecciones aprendidas podrían ser un faro para las que vendrían después. Mientras formulaba su estrategia, también entendió la importancia de establecer mediciones claras del éxito. ¿Cómo sabría que estaba avanzando? Necesitaba un marco que le permitiera evaluar su progreso, sin dejar que el miedo al fracaso la detuviera. La invitación de los miembros del jurado podía ser un catalizador, en lugar de un punto final. Esta perspectiva transformó su ansiedad en planificación, y la presión se convertía en una gala gasolina que avivaba su fuego interno. Con cada pensamiento que tomaba forma, María sentía que se acercaba más a una versión de sí misma capaz de enfrentar no solo la evaluación del jurado, sino cualquier desafío que la vida le presentara. En el silencio ensordecedor del auditorio, creó un mapa mental que representaba no solo su visión, sino su identidad. Comprendió que su viaje no era solitario. Las historias de otras mujeres podían girar en torno a la suya, creando una red que se amplificaba en fuerza. Al abrir de nuevo los ojos se enfrentó a la mirada de los miembros del jurado. Estaban inquietos, como si esperaran que ella revelara más. Pero no iba a ceder a la presión. Con una voz firme, comenzó a presentar su plan. Cada palabra era un acto de afirmación, un paso hacia adelante que la acercaba a su propia capacidad de liderazgo. Era su momento de emerger,
de sentir que toda la lucha valía la pena. La semilla de su visión ya estaba brotando. Sin embargo, al llegar al clímax de su exposición, algo desestabilizador ocurrió. De repente, una de las jurados, que hasta ese momento había permanecido en silencio, levantó la mano. La mirada crítica que le dedicó hizo que el corazón de María se acelerara. Me gustaría saber, ¿cómo piensas sobre la posible resistencia que encontrarás en tu camino? Ese cuestionamiento arrojó una sombra sobre su momento de luz. María dio un paso atrás en su mente, evaluando la pregunta. Era el tipo de rechazo que había temido. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar la adversidad que acechaba en cada esquina de su propuesta? Esa flash formulada en un instante la llevó a un nuevo estado de reflexión. Justo cuando estaba a punto de responder, una idea fugaz cruzó su mente. Una posibilidad de revelación personal que podría desafiar no solo a la jurado, sino también a sí misma. ¿Qué tan dispuesta estaba a arriesgarse ante su propia verdad, incluso sabiendo que podría no ser lo que esperaban escuchar? ¿Estaba lista para dar ese salto de autenticidad ante una sala atenta y expectante? El nerviosismo y la emoción se entrelazaban en su interior, creando un torbellino de posibilidades. María inhaló profundamente. Había un fuego en su interior que necesitaba ser alimentado, y se dio cuenta de que esa respuesta no solo iba a definir su propuesta, sino también su identidad. La pregunta de la jurado era justa, y en su mente resonaba la verdad de que la resistencia sería parte inevitable de su camino. Era hora de confrontarla, no con evasivas, sino con la honestidad de su experiencia. Gracias por la pregunta. La resistencia es real y sé que no será fácil, respondió, su voz resonando con una calma inesperada pese al aluvión de emociones. Pensó en las historias de otras mujeres que había escuchado a lo largo de su vida, las luchas, las batallas perdidas, pero también las victorias. He aprendido que, en lugar de temer a esa resistencia, debemos aprender de ella y adaptarnos. Al pronunciar esas palabras, sintió cómo sus hombros se relajaban. Se dio cuenta de que su verdad, esa que hasta ahora había temido mostrar, era su mayor fortaleza. Sabía que el camino hacia su proyecto no solo sería físico, sería un viaje emocional donde enfrentaría sus propios miedos y dudas. La vulnerabilidad que había imaginado como un bache en el camino, podía transformarse en una poderosa herramienta de autenticidad. Mientras continuaba hablando, recordó una anécdota personal que la había marcado. Una ocasión en la que, a pesar de todas las adversidades, había logrado completar un curso que parecía inalcanzable. Esa experiencia le había enseñado que cada fracaso iba acompañado de una lección valiosa. Entonces comenzó a exponer cómo planeaba incorporar esa fortaleza en su camino hacia el liderazgo. Quiero implementar un sistema de retroalimentación constante, donde todas podamos compartir nuestros tropiezos y éxitos. No se trata solo de mentorías, se trata de crear un espacio donde cada historia viva sea un testimonio de superación, un recordatorio de que las dificultades nos hacen más fuertes. Sintió que al compartir su propio viaje, comenzaba a tejer un lazo entre ella y el jurado. Esa conexión se palpaba en la sala, un ambiente más abierto que antes. Pero sabía que aún había un desafío por delante, y que no todos estaban dispuestos a aceptar su enfoque. La mirada de la jurado continuaba siendo afilada, escudriñando las fisuras de su propuesta, esperando un resquicio de debilidad. María se preparó para lo que vendría a continuación. Era consciente de que algunos aspectos de su plan podían ser vistos con escepticismo. Esto era una proposición de cambio, una invitación a ver la vulnerabilidad como un núcleo, no como un obstáculo. Sin embargo, la convicción en su voz se solidificó con cada palabra que salía de su boca. Lo que no sabía era que, dentro de esa sala, había semillas de potencial todavía por descubrir. Algunas personas estaban listas para apoyar su visión, pero otras estaban profundamente arraigadas en sus prejuicios. Justo en ese momento, una segunda jurado,
cuyo rostro reflejaba desdén, levantó la mano con otra pregunta. ¿No crees que hay un riesgo en mostrar debilidad? ¿Cómo puedes asegurar que lo que propones no será percibido como una señal de vulnerabilidad que aleje a las mujeres que intentas ayudar? María sintió cómo la presión aumentaba nuevamente, como si cada palabra que había pronunciado se pusiera a prueba. No obstante, entendía que este era el verdadero desafío que debía enfrentar. La resistencia no solo venía de afuera, sino de la visión tradicional de lo que significa ser fuerte. Este momento era crucial, y su respuesta podría marcar la diferencia no solo en su presentación, sino en su vida. Un torrente de emociones la invadió. Se dio cuenta de que estaba en la encrucijada, de definir su propuesta y su esencia. Esta era su oportunidad de mostrarse tal cual era. La mujer que nunca se había dejado amedrentar por los miedos. Y con esa revelación, avanzó hacia el micrófono, lista para responder. Al hacerlo, una pregunta floreció en su mente. ¿Cómo podría liberar a las mujeres de la idea de que era necesario ocultar sus luchas para ser vistas como fuertes? Las respuestas estaban allí, esperando ser expresadas, pero en su interior. También sabía que el verdadero reto consistía en aceptar su propia vulnerabilidad. Con el corazón latiendo con fuerza, escuchó cómo sus propias palabras comenzaban a vislumbrar un destino no solo para ella, sino para todas aquellas que la seguirían. ¿Qué pasaría si se atrevía a hablar sobre sus propias heridas, mostrando que cada corte la había llevado a donde estaba? En ese instante, en el que la sala parecía contener la respiración, se preguntó cuán lejos estaba dispuesta a llegar para ser honesta consigo misma y con los demás. María respiró hondo, y su mirada se afianzó. Las palabras que decantaría no solo podrían sellar su destino, sino que también revelaban una intrincada red de su interior. La vulnerabilidad no es debilidad, dijo con firmeza, y sintió cómo esa afirmación reverberaba en cada rincón de su ser. Al contrario, es un signo de coraje. Por mucho tiempo, he vivido con la creencia de que necesitaba ser perfecta, inquebrantable. Pero, a medida que he ido creciéndome, he aprendido que la verdadera fortaleza reside en la autenticidad. Notó que varios miembros del jurado cambiaban de postura, como si sus palabras comenzaran a penetrar en sus corazones, desafiando sus propios conceptos arraigados. La segunda jurado, sin embargo, permanecía en su lugar, con esa mirada crítica que incitaba a la confrontación. Y si te enfrentas a la crítica por ello, ¿cómo piensas que tus experiencias te ayudarán?, contrató. Su tono era mordaz, como una soga que apretaba cada vez más. María, sin embargo, se sintió más fuerte. Era un desafío directo, una invitación a demostrar que podía no solo soportar la presión, sino también transformarla. Cada vez que he sido criticada, he tomado un momento para reflexionar, para cuestionar, y de cada crítica he extraído una lección. En lugar de ver esto como un ataque, lo veo como una oportunidad para expandirme. Si mis palabras resuenan con alguien, esa es mi fortaleza. Si no, me prepara para afinar mi enfoque. Esta es la esencia del aprendizaje y el crecimiento personal, algo que quiero inculcar en este proyecto. Las palabras fluyeron como una corriente. El fuego en su interior crecía al recordar sus fracasos y cómo éstos las habían modelado. En ese lanzamiento verbal, despertó algo dentro de sí misma que había estado adormecido, su capacidad para hablar desde su verdad. Su mente empezó a repasar las numerosas ocasiones donde había tomado decisiones impulsivas, fracasos que vivió como un fracaso personal, pero que con el tiempo, se convirtieron en lecciones críticas. Se dio cuenta de que cada tropiezo no la había debilitado, sino que le había otorgado un arsenal de herramientas útiles para enfrentar adversidades futuras. Imagina un espacio donde compartimos nuestra vulnerabilidad, continuó con vehemencia, donde cada desafío sea una señal de que estamos en el camino correcto. A través de mi proyecto, quiero facilitar estas conversaciones abiertas. No más historias de una, sino un eco de muchas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el desafío no era solo externo,
Era también poner a prueba su propia visión, un acto de fe en el proceso que había viajado hasta allí. La mirada de la jurado seguía fija, pero había algo diferente en su expresión. Los escepticismos comenzaron a desdibujarse, dejando paso a una pequeña chispa de curiosidad. Un silencio pesado ocupó la sala. Mientras los otros jurados deliberaban, María, sintiendo la tensión, decidió dar un paso más allá. Era tiempo de ser auténtica, de desnudarse emocionalmente para llegar a lo más profundo de su mensaje. He vivido con el peso de las expectativas, del miedo a fracasar y nunca demostrar ser lo suficientemente buena. Y sé que no soy la única. Quiero que más mujeres comprendan que es posible ser lo suficientemente buenas, al ser simplemente ellas mismas. La sala parecía susurrar ante la fuerza de sus palabras. Cada mirada tenía una historia de lucha detrás, un reflejo de su propia batalla interna. La segunda jurado frunció el ceño, evidentemente incómoda ante la honestidad que se exhibía ante ella. Esto era un peligro inminente, pero María sonrió con un desafío silencioso. La vida iba más allá de las pruebas y los fallos. Era un viaje constante de aprendizaje, un ciclo que admitía las caídas tanto como las victorias. Pero, ¿cuántas más debían caerse para entender la relevancia del camino en sí? La pregunta permanecía flotante en el aire. Mientras el jurado sopesaba su presentación, el eco de su mensaje cobraba fuerza en su mente. ¿Qué más podría revelar de su propia historia para inspirar a otros? La historia apenas estaba comenzando, y la guía de lo que aún faltaba por enfrentar se iba perfilando en su horizonte. Con el corazón palpitante y su voz resonando con cada palabra, se dio cuenta de que la próxima pregunta podía ser la que la empujara al límite. La tensión crecía, y cada segundo se sentía más como un juego de ajedrez entre sus sueños y la dura realidad. Era capaz de arriesgar aún más para profundizar en la verdad que había encontrado de sí misma. María sostuvo la mirada del jurado, un hilo tenso conectándolas en un desafío silencioso. Sin embargo, en su interior, una tormenta de dudas y determinación se debatía. ¿Debería exponer más de ella misma? ¿O sería eso un error táctico? Las historias que aún no había contado parecían urgentes, empujándola hacia adelante, pero también representaban una rendición a la vulnerabilidad que tanto había defendido. La segunda jurado, conocida por su carácter implacable, era ahora el foco de todas sus inquietudes. Las diferentes reacciones del jurado se movían como peones en un tablero de ajedrez. Cada análisis parecía arduo, cada decisión delicada. «Si hablas de vulnerabilidad», dijo la jurado con desdén, «cuéntanos acerca de una decisión que casi arruina todo. ¿Cuál fue el costo de tu autenticidad?» María sintió que el aire se le escapaba del pecho, como si la jurado hubiera desnudado su alma. Pero en lugar de retroceder, el ardor en su interior se avivó, reforzando la decisión que había tomado. Compartir una herida era un acto de valentía. Era una forma de abrir su mundo al de los demás, demostrar cómo incluso la oscuridad podía transformarse en luz. «Tuve una oportunidad impresionante a una edad muy temprana», comenzó. Su voz temblaba ligeramente, pero firme. «Una oferta de trabajo que podría haber significado un salto vital en mi carrera. Pero, abrumada por la presión, decidí huir. Informé que no podría. Fue un momento decisivo que me hizo cuestionar mi valor». Su corazón palpitaba con cada palabra. Era una confesión que ya había trabajado en su mente, pero compartirla con extraños era un terreno peligroso. «A menudo sentí que mi desempeño definía quién era, y cuando fracasé al aprovechar esa oportunidad, se sintió como una traición a mi propio potencial. Pero curiosamente, fue después de ese episodio que comprendí algo crucial. El éxito no solo se mide en momentos gloriosos». La jurado entrecerró los ojos. Su actitud crítica no pareció desvanecerse, pero María continuó, esbozando un camino hacia la transformación. Recordaba cómo esa experiencia la llevó a explorar lo que realmente quería en la vida, a profundizar dentro de sí misma. Esa búsqueda condujo a un camino menos transitable,
pero más gratificante. Me di cuenta que huir no me hacía libre, me mantenía encadenada a mis miedos. Aprendí a enfrentar la incomodidad, a despojarme de las expectativas ajenas, y aunque no todas mis decisiones fueron perfectas, cada error se convirtió en un ladrillo que construye el puente hacia mi futuro. Mientras hablaba, los semblantes a su alrededor parecían registrar su evolución. La chispa de curiosidad en la mirada de la jurado parecía encenderse un poco más, y otros miembros del jurado asintieron levemente, como si su sinceridad comenzara a resonar. Uno de ellos, con un rostro amable, rompió el silencio. Entonces, ¿cómo planeas llevar esa transformación personal al proyecto que defiendes aquí? Era una oportunidad para afianzar su mensaje y conectar su experiencia personal con su objetivo. Respiró hondo. El momento se sentía casi crítico. Quiero crear un espacio donde las personas puedan dejar de lado ese miedo a fallar, donde cada historia valga, sin importar si está envuelta en éxito o en fracaso. Un entorno que celebre la autenticidad, donde cada voz sea escuchada y cada error, un paso hacia el crecimiento. La tensión en la sala se tornó palpable. Ahora parecía que los demás compartían su urgencia. La segunda jurado aún se mostraba reticente, pero con algo de intriga en su mirada. Sin embargo, no podía permitirse aflojar la presión. Había algo más que debía compartir, algo que transformaría su mensaje de introspección en una llamada a la acción. No somos nuestras heridas, continuó, levantando su mirada hacia todos ellos. Somos el conjunto de nuestras decisiones. Cada paso que damos, cada tropiezo, nos enseña a levantarnos de una forma más fuerte. Y si no enfrentamos nuestros miedos, ¿cómo podemos enseñar a otros a hacer lo mismo? Estoy lista para liderar ese cambio. El silencio volvió a llenarse, en el límite entre la expectación y el desafío. María comenzó a darse cuenta de que había tocado un aspecto crucial. No solo cuestionaba su propia capacidad, sino también la de todos los presentes para adoptar su mensaje de autenticidad. Pero el desafío de la jurado aún estaba por resolverse. Y si tus palabras no llegan a resonar suficiente, ¿qué harás entonces? La pregunta flotaba pesadamente en el aire, marcando la frontera entre el avance y la irrelevancia. La balanza se balanceaba, y con cada latido, María se encontró en la necesidad de responder con aún más intensidad. Y en ese instante, se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo convencer al jurado, sino haber creado su propia definición de éxito, una que podía inspirar a otros a encontrar su voz en medio del estruendo. La historia que aún no había contado podía convertirse en la clave que abriría la próxima puerta en su vida. ¿Se atrevería a revelar aún más de su corazón, sabiendo que eso podría ser el trampolín para un cambio real? María respiró hondo. La sala se había transformado en un espacio donde cada silencio contaba, donde cada mirada en el jurado era como un reflector para lo que había compartido. Era su momento no solo de responder, sino de culminar la travesía que había emprendido junto a Ana y Sofía. Si mis palabras no resuenan como espero, no me rendiré, afirmó, su voz firme, atravesada por la convicción que había cultivado a lo largo del proceso. No se trata solo de convencer. Cada historia es un ladrillo adicional en la construcción de un puente que conecta vidas. Aunque la aceptación externa sea importante, es mi responsabilidad crear un camino para que las voces de las mujeres sean escuchadas, independientemente del resultado aquí. Sintió una oleada de poder recorrer su cuerpo. Ya no estaba hablando solo por un proyecto. Estaba hablando por todas las mujeres que, como ella, habían sentido el peso de las expectativas y el miedo al fracaso. En su mirada, la determinación se refrendaba, como una armadura que había forjado a través de su experiencia. Estoy dispuesta a escuchar, aprender y adaptarme, continuó. Cada interacción y cada feedback serán oportunidades para crecer. No soy infalible, pero estoy comprometida a empoderar a otras para que reconozcan su valor intrínseco.
especialmente en momentos de debilidad. El ambiente se hizo tenso, mientras varios miembros del jurado intercambiaban miradas significativas. María, plena de confianza, se atrevió a clarificar aún más su propósito personal. Este proyecto es una extensión de mi anhelo de construir un legado. No solo quiero brindar un espacio a las mujeres, quiero darles la fuerza para navegar su propia historia, para que cada una lleve consigo el entendimiento de que su autenticidad es su mayor fortaleza. Las palabras resonaron hondo en su interior. Ella misma podía sentir cómo había crecido de una mujer llena de dudas a una voz poderosa. Recordó sus momentos de titubeo, y cómo esos momentos de vulnerabilidad se habían convertido en sus mayores lecciones. Así que, incluso si mis palabras no llegan hoy a todos, seguiré adelante, dijo determinadamente. Me comprometo a construir este espacio para que nuestras historias sean respetadas, y para que nunca más podamos sentir que estamos solas. Un murmullo recorrió la sala, y en este instante, emulando a lo que había aprendido de su abuela, María sintió que su corazón latía al unísono con cada mención de perseverancia. Era un llamado a la acción, más que solo un discurso. Era su transformación personal hecha visible. Los jurados comenzaron a deliberar. El aire era denso, pero había un rayo de luz que iluminaba su esperanza. María sintió que independientemente del resultado, había logrado algo significativo. Había resaltado su autenticidad frente a las críticas, y había puesto un espacio en el panorama donde muchas habrían sentido que no lo tenían. Finalmente, el líder del jurado se dirigió a ellas con una mezcla de solemnidad y curiosidad, dejando entrever que sus palabras habían tenido un impacto. Queremos agradecerles por su valentía al compartir sus historias. Es evidente que el valor detrás de su propuesta trasciende lo material. Han logrado abrirnos a la comprensión de lo que significa la verdadera fuerza. María sintió un nudo en la garganta. No estaba ahí por la aprobación. Estaba ahí para reivindicar su historia, la de su comunidad. Mientras el jurado continuaba, el reconocimiento que habían esperado irrumpía en sus corazones. Hemos decidido otorgarles el financiamiento que solicitan, anunció el jurado, cada palabra resonando como una campana de esperanza. La mirada de María, de Ana y de Sofía se iluminó al unísono. Era el logro por el que habían sacrificado sus posesiones. Mientras los aplausos comenzaban a elevarse, una sonrisa envolvió su rostro. La lucha había valido la pena. No obstante, en su interior, sabía que su triunfo iba más allá del premio. Había logrado crear un espacio donde sus voces eran escuchadas, donde la vulnerabilidad se convertía en un estandarte. No esperó más para mirar a sus compañeras. El viaje juntas había sido una revelación que solo comenzaba. Mientras salían del escenario, el eco de sus palabras aún reverberaba en sus oídos. Había demostrado que el verdadero poder reside en la comunidad, en el reconocimiento de la lucha individual y en celebrar la autenticidad. María había alcanzado un crecimiento que no solo la definiría, sino que también serviría de modelo para cientos de mujeres que se atreverían a mostrar su vulnerabilidad, fortaleza y destino. Así, con la promesa de un nuevo amanecer, las tres mujeres se unieron en un abrazo, marcando no solo el final de una competencia, sino el inicio de su legado. En sus corazones, la certeza de que el amor por su comunidad y su cultura siempre las guiaría en la travesía hacia adelante. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia inspiradora con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Y comentar sus reacciones y teorías sobre el final. Su apoyo es esencial.